Buenas noches, chicos. Bienvenidos a la última sesión de esta gestión. Para repetirles, mi nombre es la doctora Lisette Corbera, junto con el doctor Eric Piña, pues hoy cerramos como coordinadores de estas sesiones. Y el doctor Sergio, por supuesto. Nos gustó mucho acompañarlos durante este año. Esperemos que el que venga es todavía mejor que el actual. Vamos a repasar unas reglas, ya lo deben de conocer. La duración del caso clínico es de 1 hora. Esto va a incluir preguntas y respuestas. Todos los casos y las presentaciones que se vayan a exponer, hay que mandarle el material a Daniela Franchini un mes antes, por favor. En las participaciones, se los vuelvo a repetir, necesitamos que digan su nombre completo, el hospital y el año de residencia. Aunque hagan doble participación, por favor síganlo diciendo para que se las contemos. En caso de alguna duda, sugerencia o comentario, les pedimos que se pongan en contacto con Daniela Franchini o al contacto del SMOR. Reglas de la sesión interhospitalaria, ya lo saben, pero está prohibido introducir alimentos y bebidas al auditorio. El registro de asistencia hay que hacerlo aquí en la entrada. En caso de que lleguen un poquito tarde, cuentan con 10 minutos de tolerancia, pero más allá de eso hay que firmar el retardo. Los invitamos a que manden sus publicaciones a nuestra revista Anales de Otorrinolaringología Mexicana con la doctora Luz Arcelia Campos. Aquí pueden observar los requisitos para la publicación, también lo pueden revisar en nuestra página. Y mañana le toca la sesión conjunta en el Marriott al doctor Eric Piña, nuestro coordinador. Entonces vayan con nosotros. Si no pueden ir, les pedimos que se unan al Zoom, va a estar bastante bueno. Y por si alguno tiene ganas de ir a Corea, los invitamos también al Congreso Anual. Aquí están las sedes, la fecha, le pueden tomar una fotito o pedir la información aquí en recepción. Pero al que sí tienen que ir es a Puerto Vallarta. Ya estamos a menos de un mes, esperemos que vayan todos. Ojalá hayan mandado pues cartel o algún artículo. Cualquier cambio que pudiera haber o que necesiten, hay que verlo directamente con tanto su organizador como con Daniela Franchini. Igual informes y comentarios con ella. Le vamos a dar la palabra al doctor Eric Piña para pasar a... Chicos, un placer haber estado con ustedes todo un año. Vamos a hablar con la mesa directiva que viene a ver qué deciden respecto a las cápsulas de lo que no nos enseñan los libros. Hoy es la última y me enorgullezco mucho de presentar a una excepcional otorrinolaringóloga pediatra, Nuria Boronat Echeverría. Un ejemplo, fíjense, espero que dentro de 20 años que los presenten a ustedes puedan decir estas palabras. Un ejemplo de profesionista, pero más que nada un ejemplo de persona. La conozco desde hace muchos años. Nuria, tienes la palabra, son tus muchachos. Gracias por la presentación al doctor. Sí, nos conocemos desde hace muchos años, fuimos compañeros de generación, ¿no? O de degeneración, no sé. Y aquí con estas cápsulas tan bonitas de lo que no nos enseñan en los libros, que la verdad ha sido para mí un deleite escuchar todo lo que se ha dicho aquí al respecto. Y pues que hoy estamos cerrando con la última sesión de nuestra gestión. Queremos agradecerles a los doctores, la doctora Corbera y el doctor Piña, por su trabajo durante todo este año en estas padrísimas sesiones pues que son para ustedes. Y pues como ya lo dijo el doctor, yo soy otorrinolaringóloga pediatra. Tenemos 3 sedes de 4 sedes ya en el país de otorrinolaringología pediátrica, 1 en Guadalajara y 3 en Ciudad de México. Esta es la mía, siglo XXI. Una UMAE súper completa que tiene todo lo que ustedes necesitan para aprender de los niños, ya sea que quieran ir a rotar con nosotros o que quieran ir a hacer la segunda especialidad. Por cierto, México es uno de los países pioneros en tener residencias formales de otorrinolaringología pediátrica con un programa con reconocimiento universitario, aún antes que Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Y también somos socios fundadores del COPEME, que es el Colegio de Otorrinopediátrica. Les invitamos a participar de nuestras actividades que son exclusivas del área de la otorrinolaringología pediátrica. Y la UMAE lo tiene todo, tiene implante coclear, tiene endoscopía, tiene todo. La otorrinolaringología pediátrica no es amígdalas y tubitos de ventilación, es mucho más que eso. Es toda esta patología, nariz, senos paranasales, laringe, cuello, implantes cocleares, oído en general, cirugía craneofacial, etcétera, etcétera, tanto en niños sanos como en niños con patologías craneofaciales, con patologías genéticas, congénitas, con cáncer, una gran variedad de patología la que ustedes van a ver acá. Y los otorrinos pediatras nos caracterizamos, o al menos en mi sede así es, por ser un poquito versátiles, o sea, hacemos un poquito de todo esto que ven aquí, no somos nada más de nariz, no somos nada más de oído, entonces es una especialidad muy vasta. Tenemos para el 2025 36 millones de niños de 0 a 17 años en nuestro país y tenemos aproximadamente 200 otorrinos pediatras en todo el país. Eso quiere decir que nos tocan 180,000 niños por cada especialista. No sean malitos, ayúdenos. Está muy cruel todo este trabajo encima de nosotros. Realmente sí necesitamos más profesionistas en esta área. No se van a arrepentir, ha sido una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida. Y bueno, ¿qué les podría decir? Esta sección se trata como de cosas prácticas, no tan académicas, ¿no? Entonces, muchos de ustedes se van a ir a sus lugares de orígenes y van a ver niños ahí. ¿Cuáles podrían ser algunos consejos generales que les pueden ayudar en su práctica clínica? Bueno, ustedes tienen que tener paletas en el consultorio para ver niños. Las marcas preferidas de paletas de los niños son, en ese orden, se los juro, después de 25 años de ver niños lo sé, la Chupa Pops, la Good Loop y la de cajeta, la Coronado. Si ustedes tienen cualquiera de esas, ya llevan como el 40% del trabajo hecho. Yo hace muchos años que ya no utilizo gilocaína al 10% para hacer procedimientos invasivos en los niños porque arde y sabe a rayos y centellas. Yo utilizo tetracaína. No tenemos en México la presentación de la nariz, que es al 5%, pero esta, que es la de los ojos, nos sirve perfecto. Yo me he puesto un algodón con tetracaína en una fosa nasal y un algodón con gilo al 10% en la otra fosa nasal. Es exactamente la misma anestesia, sin el sabor amargo y sin el ardor de la gilocaína. Entonces, para los niños es el anestésico tópico ideal. También les aconsejo que empleen un poquito más de recursos económicos para comprar la oximetazolina original. No quiero hacer comerciales, pero es cierto, si ustedes nunca lo han experimentado, yo sí los aseguro que esta tiene menos sabor amargo que las marcas genéricas de oximetazolina. Entonces vale la pena invertir en los niños. Si ustedes no van a hacer procedimientos tan invasivos y solo quieren descongestionar la mucosa, vale la pena que solo pongan las gotitas. Y si van a hacer procedimientos ya de exploración invasiva, pues hay que colocar, se pueden utilizar unos cotonoides que son muy nobles porque ustedes los pueden jalar del hilito y ya no tienen que volver a meterle el rinoscopio a la nariz al niño, ¿no? Yo prefiero, así me enseñaron en mi escuela y es algo que a mí me ha funcionado muy bien, la sujeción gentil en los brazos de los padres. La técnica es amarrar con una cobijita como tamalito, una manita en la frente, otra en el tórax y el pie del papá sosteniendo, o de la mamá, el que esté más fuerte, sosteniendo los pies del niño. Con eso es suficiente. Hay algunos otorrinos que utilizan estos dispositivos Papoose Board que los usan los odontólogos pediatras para hacer procedimientos que incluso tienen oximetría y algunos tienen oxígeno, pero son demasiado compresivos y a mí, la verdad, en lo personal, no me agradan. Yo creo que la sujeción gentil en los brazos de los padres es el método ideal. Recordar que si ustedes tienen un niño con dificultad respiratoria aguda, no es sujeto de una exploración en el consultorio de la vía respiratoria porque se puede precipitar una crisis de dificultad, un paro. Es más, los niños con dificultad respiratoria aguda no hay que hacerlos ni llorar. Pero si ustedes tienen la posibilidad de hacer en otras circunstancias para explorar una fibroscopía,
les recomiendo que tengan un tanquecito de oxígeno siempre para recuperar, sobre todo a los niños más chiquitos, y hacerlo con oximetría. Les recomiendo esos oxímetros de calcetín, que se lo pueden colocar en el piecito del bebé y nadie se lo va a arrancar, como los oxímetros convencionales o los pediátricos de patito, pues que son muy bonitos, pero se zafan. Los fibroscopios ideales para la nariz de los niños y en general para toda la población pediátrica son 2.5 a 3 milímetros. Cuando vayan a utilizar el rinoscopio, bueno, está por demás decir que debe de ser un rinoscopio pediátrico, pero algo que les puede funcionar, que a mí me funciona mucho, es yo me lo meto en la nariz, lo abro y les digo, mira, así te voy a ver tu nariz bien grandota. ¿Tengo mocos? No. O a veces me dicen que sí, ¿verdad? No sé. Espero que me estén mintiendo. Y en ese momento ya se convierte como en un juego y el niño pierde un poco el miedo, ¿no? Estos dispositivos de grabar para revisar oídos son unas camaritas que todos ustedes deben conocer, que las venden en todos lados. Ustedes le meten en el oído y el niño les ayuda a tomar fotos con la cámara en el celular. Es bien divertido y facilita mucho la exploración. Y finalmente, tienen que tener juguetes. Entre más analógicos, mejor, para que ustedes puedan, después de la consulta, pues ya platicar con los papás, porque los niños a veces no se están quietos. Y si ustedes se arman de unos juguetitos ahí, rompecabezas, crayolitas, etcétera, les va a facilitar mucho la experiencia de la plática con el papá. Recuerden que acá son dos, papá y niño, no nada más el paciente. Pues muchas gracias. Eso es todo lo que tengo que decir. Ahora me creen lo que pienso de Nuria. Es un encanto de doctora y espero que así sean ustedes. Le dejo la palabra a Lisette. Ya para comenzar, solo vamos a presentar a los ponentes del día de hoy. La sesión del día de hoy es justo de donde trabajó la doctora muchísimos años y fue maestra de nosotros, del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Silvestre Freud, y va a estar a cargo del doctor Daniel Rostovic, y la doctora Mayra Estrada viene como coordinadora. También está el doctor Peña, quien no pudo asistir el día de hoy, pero aquí vamos a estar apoyando. Bueno, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, doctores. Bueno, el caso que les traigo el día de hoy, pues nos presenta una paciente, pues una niña femenina de 5 años de edad actualmente. Ella nació el 10 de abril del 2020. Es residente y originaria de la Ciudad de México, religión católica. Como antecedentes perinatales, pues su padre de 29 años, sano, sin complicaciones, sin algún detalle. Madre a la edad del momento de la concepción, 26 años, era su primera gesta. Cursó durante su embarazo con eclampsia. Normalmente esta se complicó, terminó con un EB6 isquémico y falleció la madre. La niña nació por cesárea debido a la pérdida de movilidad por parte de la madre. Fue diagnosticada con sufrimiento fetal. La madre fallece en el parto inmediato, de hecho, a las 2 horas tras la obtención del producto. Sin embargo, el producto pues lloró, respiró al nacer, un Apgar de 9, un peso de 2.400. Se egresa sin complicaciones aparentes. Bueno, como tamizaje, su torche negativo, su tamizaje auditivo, pues sin alteraciones hasta acá. Como es un paciente pediátrico, algo que les gustaría preguntarle o revisar en su expediente. Tuvo 37 semanas de gestación. ¿No? Hola, buenas noches. Ulises Domínguez del Hospital Adolfo López Mateos. Sería para preguntar la talla de la paciente al nacer. La talla de la paciente al nacer fue de 38 centímetros. Okay. Pero vamos a enfocarnos algo más sobre los antecedentes, ¿vale? Vamos a ir describiendo a la paciente conforme vamos a ir desarrollando este caso. Vamos a ver que como tal los antecedentes perinatales no van a tener un peso tan importante. Del Angelitano. Bueno,
bueno, ya dijo que no nos enfoquemos tanto en los antecedentes perinatales, pero solo para corroborar si tuvo control durante el embarazo con ultrasonido. Sí, tuvo un control adecuado. De hecho, durante el embarazo no tuvo más que fibras tensionales limítrofes, pero fuera de eso realmente no hubo ninguna alteración, sino fue desde el embarazo que presentó la eclampsia y pues demás. Ok. Y ahora sí, pues, de los antecedentes de la paciente, pues si la madre tenía alguna patología de base. No, ella no tenía ninguna patología de base. Ok. Realmente, pero nos estamos enfocando bien a los antecedentes. Y tampoco tuvo infecciones durante el embarazo, ¿no? No, la verdad es que fue un embarazo normoevolutivo. Realmente no tuvo mayor alteración hasta la concepción. Ok, y los hermanos de la madre. Qué bueno que toque eso, doctora. Vamos con los antecedentes de los familiares. Ella, bueno, pues la niña tiene un tío abuelo materno con hipoacusia desde la adolescencia de forma bilateral, con uso de auxiliar auditivo externo, con una ganancia auditiva, pues la verdad es que leve. Un tío materno con hipoacusia sin uso de auxiliares auditivos. De este tío realmente no sabemos mucho, pues el padre perdió contacto con la familia realmente, y pues el resto de antecedentes interrogados y negados. Continuando con esto, los antecedentes personales no patológicos de la paciente, bueno, pues son relativamente normales. Ella habita en casa propia, pues es una zona urbana, vive en la Ciudad de México, cuenta con todos los servicios y pues cohabita con otras 4 personas, que básicamente son sus hijos. Hola, buenas noches. Jennifer Maldonado, R4 del 20 de noviembre. ¿Nos podría mencionar un poco sobre los hitos del desarrollo de la pacientita? O sea, lo que nos interesaría ahorita es un poquito más en cuanto al habla, o no sé si se va a tocar más adelante. De hecho, se va a tocar más adelante porque va a ser algo determinante en la evolución clínica de nuestra paciente. Bueno, y en cuanto a los antecedentes personales patológicos, bueno, pues ella normalmente, sus consultas adecuadas, si no es que hasta el año de edad evidencian en su consulta de pediatría en su Hospital General de Zona que tenía un quiste cervical en estudio, motivo por lo que le enviaron a la consulta externa del Hospital de Pediatría. Fue enviada al Hospital General como tal con el diagnóstico de quiste cervical anterior. Como tal, ella inicia su padecimiento al año de edad con aumento de volumen en región cervical anterior, con exacerbaciones a cuadros respiratorios pues de infecciones de vías aéreas superiores, así como cambios térmicos, sobre todo asociados al aumento de temperatura. Se asocia también a secreciones hialinas y remisiones parciales espontáneas. Básicamente, eso es lo que presentaba la niña. Bueno, en cuanto a la exploración física, pues se data aparentemente a la cronológica, reactiva estímulos externos, cooperadora, realmente una niña sana, por así decirlo, la boca simétrica, orofaringe con amígdalas grado 1, en oído derecho, pues un pabellón auricular con micrótea grado 1, fosita preauricular, pero sin datos de infección realmente, un conducto estrecho, pero permeable, una membrana timpánica íntegra, y en el oído izquierdo, pues un pabellón auricular de características e implantación adecuada, con un conducto externo amplio, permeable y membrana timpánica íntegra. En cuello, pues simétrico, sin adenomegalias, pero con presencia de forma bilateral de fosas branquiales, pero hasta este momento sin datos inflamatorios. No lo sé, ¿ustedes qué le pedirían a partir de aquí, suponiendo que es su primera consulta? Y no tiene ningún estudio previo de su Hospital General de Zona. José Bravo Quiroz, R2 del GEA González. De forma inicial me gustaría unos laboratorios generales porque pues también quisiera ver que el funcionamiento sistémico esté dentro de la normalidad, o sea, sobre todo como por los antecedentes que tiene y hay varias cosas que me pudieran hacer pensar que pudiera haber algunas otras manifestaciones que puedan revelar simplemente con unos laboratorios. ¿Algo en específico que quieras buscar? Funcionamiento renal. Ok, su función renal es adecuada. Patológico, sin datos de proteinura, hematuria al momento. Ok, bueno, ahí en ese caso, igual sí complementaría, o sea, si sus laboratorios en general están dentro de la normalidad, igual me gustaría ver un ultrasonido renal.
Ok, vamos por partes, si gustas más adelante te lo presento. Pero ahorita enfocándonos al motivo o el padecimiento actual de nuestro paciente. Hola, Fabiola Jiménez, R2 del 20 de noviembre. Yo quería preguntarte, ¿la microtia que describes en qué escala es? Sí, es duda. O sea, ¿tiene pabellón o tiene cacahuatito? No, es un hipodesarrollo de lo que es el hélix. Ah, ok, Sí, gracias. no es una microtea. Sí, gracias. Hola, buenas noches. Eduardo Pérez de Pemex, R1. Y aquí solo regresándonos a la exploración física, si encontramos alguna alteración ocular. No. Okay. No, es una niña sana, de hecho, bueno, hasta este momento. Gracias. Bueno, continuando con esto, vamos a la exploración física. Bueno, pues vemos las fositas preauriculares. Pues como les mencionaba, sin datos de infección, realmente hasta ahorita no presentan alguna alteración que nos pueda llamar la atención. La microtia, si se dan cuenta, pues es una hiperplasia como tal de la raíz del hélix. Le pedimos un fistulograma. ¿Alguien que le gustaría describirlo? ¿No? Vale. Bueno, pues van a identificarse dos orificios a nivel 3. Cervical bilaterales, ¿vale? Posterior a la administración como tal del medio de contraste, a través de la fístula cervical, sobre todo del lado izquierdo, se identifica un trayecto filiforme comunicante con dilatación quística, en la cual vamos a ver que esta es de un tamaño de 6×11 en sus ejes mayores, con trayecto interno pues, filiforme en dirección submandibular. ¿Algún otro estudio aparte del fistulograma que a ustedes les gustaría pedirle? Suponiendo que estamos abordando la parte de los quistes branquiales. Bueno, se le pidió un ultrasonido de cuello. Del lado derecho, pues podemos ver áreas de hipocogenicidad, pero el trayecto como tal no está fistulado, no es un trayecto fistuloso, comprende más como un quiste. Pero enfocándonos en el que nos hace o nos llama la atención, que es el del lado izquierdo, que es el que el padre refiere que tiene aumento de volumen, así como secreción hialina, vamos a ver que van a existir zonas anecoicas de bordes definidos de 15×6×11 milímetros, con trayecto que desciende hacia espacio submandibular izquierdo y se comunica con piel por un trayecto filiforme, ¿vale? Hasta acá, suponiendo que ustedes quieren darle algún tratamiento, ¿qué esperarían hacerle? Si el padre les refiere que pues ya es una constante que se inflame sobre todo a las infecciones y a los cambios térmicos, así como se asocia a una secreción hialina. Bueno, tomando en cuenta que somos clínico-quirúrgicos, la tomografía va a ser un buen estudio para determinar nuestra extensión o nuestro abordaje que le vamos a realizar. ¿Qué? Doctor Méndez, R2 del siglo XXI. Pues le toca cuchillo, ¿no? O sea, resección de quiste branquial, pues, pero bueno, yo pienso si es pues algo que ya está generando mucha molestia y pues no, con tratamiento médico, ¿no? Pues ya se podría resecar y pues incluso estudiar. Gracias, doctor. Bueno, pues sí, genuinamente es lo que le va a tocar, pero básicamente vámonos por partes, ¿vale? En cuanto a la tomografía, pues vamos a tener una tomografía en cortes axiales en fase contrastada, en la cual vamos a ver un área con realce al medio de contraste, sobre todo a nivel 3, ¿vale? Vamos a ver cómo esta área es una imagen hipodensa de bordes redondeados, bien definidos, igual con un tejido celular subcutáneo de 8×6×16, con aumento de la vascularidad y aparentemente un trayecto hacia capas superficiales de piel. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que está fistulizada, ¿vale? Entonces vamos a ver dónde está nuestra lesión. Si la alcanzan a ver, pues es básicamente esta. Ahorita tengo un corte acá adelante. Es esta. ¿Vale? Si pueden darse cuenta, en la fase contrastada, pues sí tiene un realce a nuestro medio de contraste en comparación a la fase simple.
Bueno, aparte de esto, la paciente venía con un solo estudio por parte de su Hospital General de Zona, que era una audiometría de potenciales evocados auditivos. ¿Alguien que quiera describir estos potenciales? O que al menos me quiera decir qué es lo que evaluamos en los potenciales evocados. ¿Algún R3, un R4? Hola, Sofía Bautista de R4 de Pemex. Lo que queremos valorar es las estructuras que son retrococleares, entonces tenemos 5 ondas. Valoramos tanto las latencias absolutas como las latencias interonda y valoramos pues, desde la onda 1 y 2 que nos hablan como de el nervio coclear, el 1 en su parte más distal, el 2 en su parte más proximal, la onda 3 nos habla del el complejo olivar, nos habla del menisco lateral ascendente. El 4 es el complejo olivar, el 5 es el menisco. Parece, ok. Y yo tenía entendido que el 5 entonces el colículo inferior. Okay. Y básicamente lo que queremos valorar es justo que no haya un aumento en la latencia tanto absoluta como entre intervalo. Y pues en general valoran como los primeros 10 milisegundos, que son de latencia corta, y lo que esperamos es que, por ejemplo, la onda o la latencia absoluta de la onda 1 sea 1.5, de la onda 3, 3.5 y de la onda 5, 5.5, e intervalos de 1 a 3 generalmente son 2 milisegundos, de 2 a 4, de 3 a 5 otros 2 milisegundos y de 1 a 5 4 milisegundos. Entonces, me parece que están un poquito ampliadas las latencias absolutas. Justamente. Bueno, más que nada en esto queremos evidenciar que la paciente llegó en teoría con una normacusia, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, porque si nos damos cuenta, valorando la onda 5, que es la que nos valora pues, básicamente el trayecto nervioso completo en las interlatencias, vamos a ver que, bueno, esta puede tener un promedio para considerarse normacusia de 20 más menos 10, sobre todo en pacientes pediátricos. En las ondas, pues vamos a ver que está presente a 60 decibeles, a 50, 40, 30 y 20. O sea, está presente, realmente no hay como tal alguna indicación o algo que nos llame como tal la atención hasta este punto. Sin embargo, como les comentaba la doctora, en efecto, la latencia puede decirse sutilmente es lo que está alterado, está prolongado, por así decirlo. Y como les comentaba la doctora, pues la latencia básicamente es el tiempo de respuesta en lo que se presenta en nuestra onda, que es, bueno, en lo que mandamos el estímulo y esta onda, como tal el nervio coclear, se ve reflejada en nuestra gráfica. Esto va a tener un peso un poquito más importante más adelante. Latencias absolutas, como les comentaba, pues onda 1 y 3, normales de manera aparente. Los intervalos de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 en adelante están normales. El umbral como tal de la onda B pues se localiza en 20 decibeles izquierdo y 30 derecho. Lo que les mencionaba que realmente en un pediátrico pues hay una relativa tolerancia de más menos 10. Una conducción normal hasta este punto. Bueno, pues ahora el paciente continúa con su cita de seguimiento y ahora está refiriendo un aumento de volumen en región cervical lateral izquierda, con un aumento de volumen doloroso, con salida de material mucohialino, con exacerbaciones y remisiones parciales. Ya no solamente es con cambios térmicos. Por lo tanto, ahora que ya tenemos nuestro fistulograma, nuestro ultrasonido de cuello y nuestra tomografía, pues ya podemos abordarlo como tal quirúrgicamente. Como tal, a la exploración física, pues va a estar la fístula en el triángulo anterior bilateral, el derecho con aumento de volumen, medial esternocleidomastoideo, pero este aumento de volumen pues no le representa pues un problema al paciente, va a estar blanda, móvil, de 1 por 1 centímetros, de bordes regulares, no doloroso. Sin embargo, el izquierdo pues sí va a tener un aumento de volumen de 1 por 2 centímetros y pues recordando si tiene un trayecto fistuloso, por lo que procedemos como tal a programarla para resección de segundo arco de fístula de segundo arco branquial el día 3 de agosto del 2022. El reporte de patología pues básicamente nos indicó que exactamente era eso, una fístula de arco branquial ulcerada. Bueno, ella continúa en evolución por parte de audiología. ¿Ustedes pensarían algún motivo por qué audiología la tendría en seguimiento? Hola, Elizabeth Peña, R3.
para evaluar el motivo de las latencias prolongadas y asegurar que la paciente tenga un adecuado desarrollo del lenguaje, ya que pues el primer año todavía no es valorable. Exacto. Y justo es como lo van a estar valorando constantemente. ¿Por qué? Bueno, porque ya en el 2023 nuestra paciente ya va a tener 2 años, ya va a estar llegando casi a los 3. En este punto la paciente tiene un bajo desarrollo, presentando nada más de 2 a 3 palabras y con una comunicación humana limitada. Solamente responde a estímulos externos, pero realmente no habla más allá de eso. La audiología le pide como tal una resonancia magnética para valorar la parte neurosensorial, parte que no se había abordado desde que se inició su seguimiento en la consulta. Y esto más que nada fue debido por los antecedentes de las malformaciones del pabellón auricular. Tomando en cuenta que estas malformaciones pueden predecir alteraciones en lo que es la caja timpánica, cualquier alteración auditiva o nerviosa tiene que abordarse imagenológicamente, pues junto con las pruebas auditivas, ¿vale? Hasta aquí algo que le pedirían o ustedes pensarían que audiología le pidió. Otra vez Elizabeth Peña, de siglo XXI, le pidió nuevamente una audiometría y en dado caso de que la paciente pues como no comprende el lenguaje, se le puede volver a solicitar potenciales evocados de tallo. Justo. De hecho, la literatura marca que un paciente pediátrico, normalmente para pedirle una audiometría como tal de percepción, o sea, se prefiere que sea hasta los 3 años, que el paciente pueda cooperar. Si hay pacientes que no cooperan, se puede esperar hasta los 6 años, sin problema. Si hay pacientes que de verdad no cooperan, podemos esperar hasta los 8 o 10 años, pero eso son episodios realmente raros. En esta paciente, evidentemente, a los 2 años, casi 3, realmente no nos va a cooperar mucho, por lo que se le piden otros potenciales. En estos potenciales también se le pide una timpanometría. Justamente esto fue el 24 de noviembre del 2022. En la cual pues tenía una hipoacusia leve de tipo conductiva y una hipoacusia moderada izquierda de tipo igual conductiva, justo con unas curvas B de Jäger con reflejos estapediales abolidos. Ustedes, una vez que tenemos esto, ¿qué diagnóstico más o menos podrían estar sospechando? Suponiendo que en la resonancia magnética que se le pidió por parte de audiología presentaba una hiperplasia del tejido de dedo. R2 del Ángeles Metropolitano, Sergio Ortiz, pues con la hipertrofia de Medea y la hipoacusia conductiva, pues sería una otitis media serosa. Justo, vamos por ese diagnóstico probable. Pero bueno, como es su cita de seguimiento y es la primera vez que evidenciamos esto, ¿ustedes qué harían? ¿De una vez la operarían? ¿Le darían seguimiento? ¿Qué manejo le darían de primera instancia? Otra vez Sergio Ortiz, R2. Como ya está teniendo retraso en el lenguaje, sí está indicada la colocación de tubos de ventilación en pacientes con otitis media serosa. Ok, bueno, tomando en cuenta esta parte del retraso del lenguaje, la paciente se mandó a rehabilitación de la comunicación humana. Respondió de manera adecuada hasta este punto, por lo cual decidimos darle seguimiento en 3 meses, con el fin de poder valorar que esta otitis no se resolviera por sí sola, la cual pues evidentemente no sucedió. La paciente llegó y la otoscopía pues básicamente presentaba niveles hidroaéreos, tenía ocupación como tal, tenía una otitis con derrame. Entonces, ¿qué hicimos? Pues se programó específicamente eso para una meningotomía con colocación de tubos de ventilación el día 9 de enero del 2024. ¿Por qué no le realizamos de una vez una adenectomía? Con la edad del tejido adenoideo tiende a involucionar, entonces pues podemos manejar conservadoramente eso. Perdón, Elizabeth Peña, R3 de siglo XXI. Justo, aparte de que también se ha visto que pues, esto puede recidivar en todo caso si lo solicitamos hasta una temprana edad. Y pues tiene apenas 3 años, podemos dejarla evolucionar, no dejarla evolucionar, pero mantenerla en vigilancia y ver cómo responde a la primera colocación de tubos de ventilación. ¿Vale? Bueno, posterior a esto continúa con su seguimiento en audiología. El tubo pues pasa a extruirse, se sale realmente. Se le realizan nuevos potenciales posterior a la extrusión de este tubo, en la cual ahora como tal ya presenta una hipoacusia severa izquierda y
y una moderada derecha de tipo conductiva. Aquí audiología ya le sugiere el uso de auxiliar auditivo del lado izquierdo. ¿Alguien quiera ayudarme con los potenciales de esta pacientita? Tomando en cuenta la explicación que nos dio la doctora. Entonces, gracias a la explicación que nos dio la doctora, pues estamos midiendo, Sergio Nápoles, R2 del Metropolitano, estamos viendo los umbrales, buscamos específicamente el 5, que es el que nos da lo que estamos buscando específicamente, vemos a nivel, vemos en qué momento responden, empezamos a ver que 97, 90, 80 decibeles, vemos respuesta hasta 90 decibeles, quiere decir que no tuvimos respuesta ni en 30, ni en 40, ni en 50, ni en 60 del lado izquierdo. Vamos al lado derecho, igual 30 no tuvimos respuesta, 40 empezamos a ver un poco de respuesta, 50 creo que tenemos una respuesta franca, 60 también, pero además de la respuesta, la latencia. Exactamente, que lo que nos mencionaba, ¿no? Lo esperable es menos de 2, ahora, menos de 5.5, bueno, el punto es que todas están alargadas, como lo veíamos, pero ahorita está todavía más marcado, tanto izquierdo como derecho, y eso nos habla de que pues no está llegando, o está llegando muy tarde, y aún en 90 o 40 y 50 decibeles respectivamente, ¿no? Súper. Bueno, aquí también me gustaría hacer una pausa para que alguien me pudiera participar y explicarme por qué en unos potenciales auditivos nosotros podemos valorar si es neurosensorial o conductiva, tomando en cuenta que esto lo único que nos va a evaluar es la integridad como tal del nervio auditivo junto con la sincronía de la respuesta al estímulo. Porque el estímulo sí está pasando, al final es una respuesta con nivel de No, o sea, la pregunta va enfocada a cómo ustedes diferenciarían que esta es una pérdida auditiva de tipo conductiva o neurosensorial. Hola, Sofía Bautista, R4 de Pemex. Si no hay si hay una integridad de la vía neurosensorial, los intervalos entre ondas se van a conservar normales, solo vamos a encontrar un aumento en las latencias absolutas, porque tarda un poquito más en llegar el estímulo, pero una vez que llega a la cóclea, ya funciona de manera adecuada. Justo lo que les comenta la doctora, es que esto es importante, porque los compañeros de biología tal vez en algún momento les comenten que no se puede valorar esto, pero genuinamente podemos tener una probabilidad o una identificación si es conductiva o neurosensorial, tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que las ondas 1 nos miden la latencia, que es la respuesta que se va a presentar, o el tiempo que tarda en presentarse nuestra onda. Si estas latencias están alargadas, bueno, pues nos está diciendo que la conducción no es la adecuada. ¿Por qué? Porque no es como tal solamente la respuesta de la onda, sino es el tiempo en el que la respuesta viaja hasta donde recibió el estímulo. Entonces no se está mandando de manera adecuada, siendo que en las interlatencias, que son los complejos de 1-3, de 3-5 y de 5 en general, nos van a manejar lo que es como tal la respuesta del nervio, ¿vale? Que van a ser básicamente el tiempo entre ondas. Bueno, continuando con esta parte, pues se le van a colocar de nuevos tubos de ventilación. Nosotros valoramos y pues sí, efectivamente este tubo ya no estaba ahí. El padre pues refiere una mejoría parcial o subjetiva con el auxiliar auditivo. Entonces sospechamos como tal de una patología sindrómica con pérdida auditiva progresiva en menos de 3 años, ¿vale? Por lo que se programa como tal para una adenidectomía con miniongotomía con colocación de tubos de ventilación el 27 de marzo del 2025, los cuales se van a extruir a los 3 meses. Realmente el pronóstico pues no fue tan adecuado en esta paciente ni su manejo pues el más ideal. Entonces, continuando con esto, sigue en su consulta de audiología y la paciente presenta el día 16 de junio una hipoacusia súbita de manera bilateral, en la cual tiene nula respuesta a dosis de corticoesteroide de dosis reducción. Si se dan cuenta, las respuestas, no hay respuesta en ninguno de los umbrales auditivos. Por lo cual, pues si no hay ninguna respuesta o una respuesta insignificante al uso de auxiliares auditivos, pues nosotros, ¿qué le pedirían a esta paciente, suponiendo que ya tienen ya no escucha nada? Nada más tubos.
Cereto Ortiz y Redos del Ángeles Metropolitano. Bueno, igual ya vimos una parte de la respuesta, que es estudios de imagen, porque en este punto, por la evolución de la paciente, sospecharíamos a lo mejor un acueducto vestibular ensanchado y podría ser candidato a lo mejor a un implante coclear. Hay que investigar la integridad del nervio auditivo y también las medidas del acueducto. Resonancia y tomografía. Buena respuesta. Justo es lo que vamos a estar buscando en nuestros estudios de imágenes. Vamos a ver básicamente que le vamos a pedir varios estudios. ¿Por qué? Porque genuinamente ahora es candidata a la colocación de un implante coclear. Pero para eso primero tenemos que evaluar la integridad de su cóclea, de su oído, tomando en cuenta que las contraindicaciones, bueno, es la ausencia del nervio auditivo o la ausencia de cóclea o la osificación como tal de la cóclea, ¿vale? Le pedimos una tomografía de oídos en cortes milimétricos, una resonancia magnética, potenciales auditivos evocados y potenciales auditivos estables. Igual, lo mismo en audiología, sus oídos siguen sin respuesta. Algo que ustedes hayan notado antes de que pasemos a la siguiente diapositiva y pues les dé básicamente la respuesta. Gabriela Oros de Pemex. No alcanzo a ver muy bien porque está muy pequeña la imagen, pero al menos desde aquí es que las mastoides están bien hematizadas, bien desarrolladas. Habría que valorar la integridad de la cóclea, que tenga 2,5 vueltas, que no haya alguna malformación. También habría que valorar si efectivamente, como para descartar que no tenga acueducto vestibular ensanchado, pues cómo está el calibre del acueducto. También por el antecedente de que tiene malformaciones de segundo arco, descartar que no tenga alguna alteración en la cadena osicular. Justo. Pues afortunadamente la paciente no tiene alguna alteración en lo que es la caja timpánica, pero genuinamente lo que nos comentaba la doctora, sí presenta un acueducto vestibular dilatado, tomando en cuenta que, bueno, aquí tomamos los criterios de Bassini, en el cual tomamos la medida como tal de punto de corte de 1.9. El paciente, bueno, la paciente tiene un acueducto vestibular de 3.8 del lado izquierdo y 3.5 del lado derecho, o sea, genuinamente están dilatados estos acueductos. Pero bueno, ¿por qué sería importante esta parte? Bueno, porque el acueducto como tal, vestibular, contiene como tal a lo que es el conducto linfático, ¿vale? El endolinfático, perdón, que va a terminar básicamente en el saco endolinfático. Entonces, aparte de eso, no solamente va a tener eso, va a tener también, permítanme, va a tener los sacos endolinfáticos ensanchados. ¿Esto en qué nos llamaría la atención? Bueno, lo vamos a mencionar en la discusión, pero existen varias teorías que dicen que un saco endolinfático ensanchado aumenta la cantidad de perilinfa y endolinfa, lo que aumenta como tal la presión que está en el oído interno. Esto disminuye la movilidad como tal de lo que va a ser nuestro estribo, lo que nos puede dar un fenómeno de tercer ventana. Y aunado a esto, pues una hipoacusia que puede parecer de primera instancia conductiva, que asociado, bueno, al hecho de que la paciente tenía una otitis con derrame, pues podría decirnos por qué la evolución también fue tan tórpida y tan rápida en menos de 3 años, ¿vale? Sería básicamente esto. Ahora bien, bueno, pues ya con la hipoacusia profunda y pues sin tener alteraciones como tal en la cadena osicular, bueno, es que eso está de más, o en la cóclea, se programa para colocación de implante coclear derecho el día 16 de diciembre del 2025, el cual se coloca de manera adecuada, no tuvo ninguna complicación, ¿vale? Ahora bien, con todo lo que les he mencionado de este caso, con las alteraciones, ¿ustedes en qué diagnóstico pensarían? Gabriela de Pemex, yo pensaría en un síndrome braquiotorrenal, porque estamos teniendo alteraciones tanto de segundo arco, tuvimos también fístulas preauriculares y pues la malformación, o bueno, la hipoacusia. Justo, de hecho, pues si nos vamos como tal
El cuadro sindromático, pues tenemos una paciente que pues tuvo quistes branquiales, tuvo malformación del pabellón auricular, tuvo fístulas preauriculares. Digo, la malformación renal aún no la podemos evidenciar, digo, sí se pidió, sí se valoró, pero pues si se nos decía de primera instancia era dar la respuesta genuinamente. Cronológicamente la paciente tuvo un desarrollo bastante tórpido desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, que es cuando se le colocó el implante coclear. La hipoacusia progresó de manera rápida o súbita, por así decirlo, perdiendo totalmente la audición en ambos oídos. En cuanto al etiológico, pues tenemos que sospechar sobre todo lo que les mencionaba al principio, los familiares de primera línea. Generalmente la madre pues no la pudimos evaluar, bueno, porque pues no falleció, el padre pues aparentemente estaba sano, sin embargo, pues el tío materno y el tío paterno pues sí presentaban alguna alteración en la audición, que si bien no se presentó como alteraciones estructurales, pues nunca se investigaron y pues tampoco hubo algo más allá de eso. Pero bueno, como tal, un síndrome otrobranquiorrenal no es, sí, pero no. ¿Por qué? Bueno, porque Genética Médica le dio una valoración desde su primera consulta con nosotros. ¿Por qué? Porque pues sí pensamos en eso de primera instancia. En el 2021 se mandó y por criterios mayores, sí, genuinamente coincidía con un espectro del síndrome otrobranquiorrenal. Y esto es debido a que le faltaba un gran factor, que eran las alteraciones morfológicas renales. En el 2023, pues ellos identificaron la hipoacusia y determinaron que era genuinamente por este síndrome. En el 2025, pues se le dio seguimiento conjunto por otorrino y audiología justamente para la colocación del implante. Básicamente, este es el ultrasonido renal, no tuvo ninguna alteración. Las pruebas que le han estado dando de seguimiento en cuanto al ego, la asunción renal, realmente no ha salido hasta ahorita alterada. ¿Alguna duda hasta aquí del caso? Bueno, aquí solo agregar que Eduardo Pérez de Pemex, R1, agregar que la patología renal se llega a presentar de un 15 a un 25%, entonces no es como la primera instancia que llegas a buscar. Soy Víctor Hernández Alarcón de R2 del INER. Tengo 3 dudas. La primera, cuando sospecharon del arco branquial, sospecharon que fuera de segundo, tuvieron sospecha de que fuera también de tercero. Esto lo digo por también la salida de líquido y el himo, probablemente también pudiera haber sido saliva. No sé si hicieron una nasofibroscopía para ver si no tenía fístula hacia el seno piriforme. La segunda es, dentro del abordaje que se hizo para la otitis media con efusión, se hizo unos reflejos tapeales con una caja timpánica ocupada y no se intentó un tratamiento también para, en primera instancia, antes de saber todo esto, en descongestionar la nariz, algún tratamiento previo a la revaloración. Adelante. Sí, bueno, ahorita como veremos en la revisión, el síndrome otrobranquiorrenal tiene criterios clínicos, no necesariamente igual tienen que ser moleculares. Por ejemplo, en el IMSS pues no tenemos como para hacer las pruebas moleculares, pero clínicamente genética con estos criterios diagnosticó el síndrome, aunque no tuviera la parte de alteración renal. Con respecto a la segunda pregunta que hiciste fue... lo de la fístula, ¿no? De que si no tenía hacia el seno piriforme, se le hizo el fistulograma y de ahí pues... Ahí se ve que solo era el seno, ¿no? Lleno de líquido, entonces desde ahí ya podemos descartar que no tenía comunicación hacia el seno piriforme. Y lo de la caja timpánica, a esta paciente, como les digo, desde que nació clínicamente tenía estos criterios, entonces pensábamos en el síndrome. Y como veremos ahorita en la revisión, el síndrome puede abarcar desde hipoacusia, que puede ser mixta, neurosensorial o conductiva. Por el mismo síndrome que puede estar asociado a ciertas malformaciones del oído. En este caso de esta pequeña, sí estuvo como, no complicado el manejo, pero sí estuvo como, ¿cómo les diré? Como que esta otitis serosa se neuro de la audición, porque efectivamente sí tenía una otitis media serosa y ella al principio tenía una hipoacusia conductiva superficial, una moderada, entonces se le mandó a hacer sus estudios de
tomografía y de resonancia magnética una primera vez, en los cuales no se evidenciaba el acueducto vestibular. Creemos que es por los cortes que le hicieron, que estaban muy amplios, porque sí nos enfocamos como en ver esa parte y no se evidenciaba nada de esto. Entonces se le colaron los tubos y efectivamente tenía una otitis serosa, se le dio manejo con esteroide nasal, ella igual tiene una rinitis, ya después se le volvió a hacer una otitis serosa, se le volvieron a colocar los tubos, se le quitaron las adenoides, porque a pesar del tratamiento con esteroide nasal, pues no mejoraba, pero esta niña fue presentando una hipoacusia progresiva. Entonces ahí pues se nos hizo sospechoso, volvimos a repetir la tomografía y la resonancia magnética, enfocando los cortes, se evidenció el acueducto vestibular ampliado, pero la niña aparte también tenía serosa, entonces ahí sí fue como algo confuso. Y de repente, en la tercera cirugía que se le hizo de tubos, fue cuando hizo la hipoacusia súbita. Pues ahí ya de plano dijimos, pues le pedimos la resonancia, dimos el acueducto, pues fue candidata a implante coclear. Afortunadamente sí se pudo poner y actualmente está respondiendo adecuadamente al implante y a la rehabilitación del lenguaje. Bueno, pues si no hay alguna duda, voy a pasar con la revisión del caso. La discusión, perdón, relativamente esto va a ser más rápido. Bueno, el síndrome trobarranquiorrenal, bueno, va a ser un complejo como tal de una enfermedad que se va a presentar de manera autosómica dominante. ¿Qué quiere decirnos esto? Bueno, que el 50% de los familiares de primera línea tienen la posibilidad de pasarlo a su progenie. Aunado a esto, de que el 10 al 20% son mutaciones de novo. Vamos a ver que se presenta de 1 a 400 recién nacidos y etiológicamente, por así decirlo, o por darle una razón como tal de su existencia, son por alteraciones genéticas, sobre todo en el homólogo de Ace absteno Drosophila, en el cual esta se considera como una variante patológica, diferenciándose del SIX1 y el SIX5 como variantes probablemente patológicas. ¿Cuál es la importancia de conocer estos dos conceptos? Bueno, si clínicamente ambos para la toma de decisiones terapéuticas y diagnósticos clínicos realmente son lo mismo, genéticamente hablando, Leia es una variante en la cual existe una deleción como tal de este gen, sobre todo a la pérdida pues pérdida como tal del gen. Y el SIX1 y el SIX5 son como tal superposiciones, son reordenamientos genéticos en las cuales vamos a tener deleciones del cromosoma 13q21 y el 14q22 que va a estar multiplicado, o sea, va a haber un aumento en esa parte. Estos dos se van a contraponer, pero no solamente nos van a dar como tal el síndrome trobarranquiorrenal, sino también pueden darnos un síndrome óculo-vertebral. Óculo-vertebral. Bueno, este síndrome va a tener como características tres cosas importantes. Básicamente, pues las alteraciones de lo que va a ser la estructura del oído, llámese interno, externo o medio. También vamos a tener como alteraciones en la malformación renal. Estas malformaciones renales no solamente se quedan a ese nivel, sino también pueden ser en las vías urinarias. Toda esta parte, bueno, para no enfrascarme tanto para fines de la presentación, en las presentaciones renales pues solamente es proteger la función renal y evitar que progrese, y en la parte de las vías urinarias pues un tratamiento quirúrgico correctivo o la profilaxis antibiótica. Pero bueno, la parte que nos importa es la pérdida auditiva. La pérdida auditiva vamos a ver que en este tipo de síndromes es una constante. Si bien existen más de 700 síndromes que van a presentarse o debutar con hipoacusia, genuinamente va a estar presente con una hipoacusia de tipo moderada a profunda. Sin embargo, vamos a ver que va a presentarse como mixta, conductiva y neurosensorial. Vamos a también a ver que va a haber una epífora ocasional, sobre todo por malformaciones en lo que va a ser en el conducto del lazo lagrimal. Vamos a ver que puede existir también malformaciones de la cóclea. También vamos a ver que pueden existir quistes branquiales, fístulas y las alteraciones renales que ya les mencioné. Vamos a ver que, como les mencionaba la doctora, existen criterios clínicos diagnósticos y estos van a ser importantísimos porque cuando nosotros nos sospechamos de un paciente con síndrome trobarranquiorrenal, realmente esto lo podemos asociar sobre todo a familias grandes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que siempre los familiares de primera línea son los que van a presentar algún tipo de alteración si nos vamos agregando a cada familiar. Ahora, por otro lado, en familias pequeñas va a ser lo más complicado. Sin embargo, en cuanto a los criterios mayores, vamos a ver que las anomalías branquiales van a ser el tercer lugar en cuanto a las malformaciones que pueden presentarse, que vamos a ver que van a ser como tractos del seno sinusoidal que van a poder estar comunicados básicamente con la mucosa interna o con la piel. ¿Vale? Y también vamos a ver que pueden continuarse como trayectos quísticos que no están comunicados como tal.
Vamos a ver también la sordera o la hipoacusia va a ser importante, siendo el primer criterio, la primera presentación clínica que se presenta en estos pacientes, teniendo una hipoacusia, como les mencionaba, de moderada a profunda, las fístulas preauriculares, que básicamente es por una malformación en el pabellón auricular durante los precursores embrionarios. Las anomalías renales, que son la genesia, la hipoplasia en general, y las malformaciones auriculares, que pueden ir desde la microtia hasta la atresia óptica, ¿vale? En cuanto a los criterios menores, vamos a ver que las anomalías del conducto auditivo externo son las que les mencionaba, que estas van a ser relativamente corregibles, pero esto no nos asegura un buen pronóstico en cuanto a la pérdida auditiva, porque no va a ser como tal, porque no existe una permeabilidad en nuestro conducto. Las anomalías del oído medio, como tal, vamos a ver como tal una alteración en cuanto a la cadena osicular, vamos a ver una cadena osicular fijada, podemos también ver una cadena luxada, vamos a ver muchas alteraciones o que simplemente no exista una cadena osicular. En cuanto a las anomalías del oído interno, estas no solamente comprenden las malformaciones de la cóclea. La cóclea como tal, existe algo que lo conocemos como el TAR, que es el ángulo de apertura del radio, que básicamente es el ángulo que hace la rotación de la cóclea sobre su eje principal, que es el modiolo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si bien está considerado como un criterio menor, no en todos los pacientes se les realiza. ¿Por qué? Porque un TAR menor de 0.47 es diagnóstico, es patognomónico, perdón, para una alteración en el EIA1 y como vimos previamente es una variante patológica que nos va a desencadenar este síndrome. En cuanto a los apéndices preauriculares, bueno, pues van a ser pequeñas salientes de tejido blando. En cuanto a las otras malformaciones, vamos a ver que en las craneofaciales podemos ver un subdesarrollo en cuanto a la mandíbula, que nos va a dar a este tipo de pacientes una cara alargada y ensanchada, que va a ser bastante evidente. También podemos ver anomalías palatinas, también vamos a ver como parálisis facial y lo que les había mencionado como hipoplasia o falta de formación como tal de lo que es el conducto lagrimal. Vamos a ver que el diagnóstico clínico, eso va a ser con 3 o más criterios mayores, o con 2 criterios mayores más 2 menores, o un criterio mayor más un familiar de primera línea, tomando en cuenta que la ausencia de familiares de primera línea no descarta el diagnóstico. Imagenológicamente, pues vamos a ver malformaciones de Mondini, vamos a ver también saco endolinfático agrandado, una displasia del vestíbulo, huesecillos, canales semicirculares, una posesión posterior del nervio facial, lo que va a complicar también la colocación del implante, la reducción del tamaño del espacio del oído interno, aunado que el acueducto vestibular ensanchado y el saco endolinfático dilatado, como lo presentaba nuestra paciente. Esto es importante porque si bien forma parte de los criterios menores, por así decirlo, se ha asociado con un mal pronóstico en cuanto a la audición de este tipo de pacientes. Vamos a ver que, bueno, hay varias teorías de por qué un acueducto vestibular ampliado o dilatado, un saco endolinfático ensanchado, nos causan una hipoacusia. Básicamente, la cantidad o el aumento de presión de la endolinfa y perilinfa puede afectar las células ciliares. Eso no solamente por tomar una de las teorías que se plantea, sino que también, como les mencionaba, aumentan la presión, disminuyendo como tal el movimiento de la cadena osicular, específicamente en el estribo, lo que también nos podría presentarse al momento de colocar como el implante coclear como un Gusher. Vamos a ver que las anomalías de Mondini pueden ser desde tipo 1, tipo 3 o tipo 2, que pueden decir hasta la genesia, la malformación de las vueltas, que solamente exista una, y considerando que esto no es una contraindicación para la colocación del implante, ¿vale? Vamos a ver que también podemos presentar trompas de Eustaquio dilatadas, un conducto semicircular horizontal hipoplásico, un segmento laberíntico en forma de embudo del nervio facial, un nervio facial lateral, de hecho se lo marco con la flechita, y órganos vestibulares hipoplásicos. Un yunque y martillo malformados y fijos en el ático, lo que les mencionaba de las malformaciones como tal de la cadena osicular. Vamos a ver que es como pueden darse cuenta en este tipo de pacientes, sobre todo el que está arriba, presenta un subdesarrollo de la mandíbula, su cara está más ensanchada de lo que normalmente se debería ver, y vamos a ver cómo estas fístulas preauriculares van a ser también una constante, sobre todo los quistes branquiales y las microtias.
En cuanto a los diagnósticos diferenciales, es importante entender lo que les mencionaba previamente. Existen más de 700 síndromes que pueden darnos una hipoacusia, desde el síndrome de Charge, que bueno, es autosómico dominante, que comparte con el síndrome otrobranquiorrenal, pues la pérdida auditiva, las malformaciones renales, o como las alteraciones como tal de todo el oído, llámese interno, medio o externo. Sin embargo, se diferencian por coloboma, atresia cuanal, hipoplasia. En general, aquí les menciono los síndromes más importantes, pero lo que a mí me interesa que se queden de esta diapositiva es que cada síndrome va a tener una distinción o una característica que va a hacer que pensemos en otras cosas, ¿vale? Sin embargo, estos 5 específicamente van a ser los que más podrían estar de la mano con nuestro síndrome otrobranquiorrenal, sobre todo el síndrome de Prendet, en el cual también puede existir un acueducto vestibular ensanchado, pero este es autosómico recesivo. El tratamiento, si bien el tratamiento es un manejo de la presentación clínica más allá que corregir el síndrome per se, van a ser básicamente las malformaciones o anomalías del conducto auditivo externo, en las cuales podemos considerar una canaloplastía, que les menciono, esto no va a mejorar el pronóstico de la pérdida auditiva, las anomalías del segundo arco branquial, senos, quistes, fístulas, el punto es removerlas si presentan alguna molestia en el paciente o estéticamente al paciente no le parecen apropiadas. La pérdida auditiva, que como les habíamos mencionado, pueden ser diagnosticadas tanto por emisiones otoacústicas, potenciales auditivos, sobre todo, ¿por qué? Bueno, porque son niños, realmente una audiometría tonal no es lo más viable o lo más correcto para diagnosticarlos, en las cuales vamos a ver que el auxiliar auditivo puede ser la mejor opción cuando ésta se presenta en su estadio medio, siéndose ya severa o profunda la colocación del implante coclear. En cuanto a la enfermedad renal, pues realmente eso le toca en seguimiento a lo que es nefrología, que básicamente pues es tratar de disminuir la afectación que pueda tener el riñón a este tipo de malformaciones, las alteraciones curológicas, la cirugía correctiva o el uso de antibióticos profilácticos. Ahora bien, en cuanto al factor genético y familiar, es importante diagnosticarlos de manera temprana, porque sí vamos a poder segregar a un tipo de pacientes para poder diagnosticarlos y pues comentarles la posibilidad de que sus hijos puedan padecer este tipo de enfermedades, que como les mencionaba solamente es el 50%, puede que no lo padezcan, pero existe siempre un riesgo. En cuanto a la colocación del implante coclear, que es algo que pues en nuestra sede pues estamos manejando bastante, sobre todo por el hecho de que tenemos siempre que considerar que una malformación no es contraindicación para la colocación del implante, pues es básicamente considerar que las indicaciones es una hipoacusia severa profunda. O profunda, las malas respuestas al auxiliar auditivo, y en cuanto a los retos quirúrgicos como tal, las malformaciones cocleares o hipoplasias, lo que les mencionaba previamente del TAR. Eso puede complicarles la inserción de los electrodos, tomando en cuenta que si, bueno, hay distintas marcas de implantes cocleares, Metal, Bionic, no importa si quedan ciertos electrodos fuera de la cóclea, normalmente lo que se prefiere es que lleguemos de 180 a 360 con el fin de conservar los umbrales auditivos graves. Mejorar un poco, la verdad es que la pérdida auditiva va a mejorar aunque no queden todos dentro. La inserción completa de los electrodos, que es lo que les mencionaba, el trayecto anómalo del nervio facial, que esto puede complicar muchísimo la cirugía. Los resultados, pues va a ser evidente una mejoría en cuanto a la hipoacusia y la percepción del habla, por eso el abordaje siempre va a ser entre más temprano, mejor. Se dice que en los niños podemos abordarlos desde los 9 meses, pero esto es en ciertas literaturas muy estrictas, pero genuinamente puede ser hasta antes. Todo va a depender, una, de la expertise del cirujano y que el paciente pues esté en las mejores condiciones. Los resultados van a ser comparables a pacientes sin malformación, los beneficios incluso en adultos, y las consideraciones clave, siempre los estudios imagenológicos, no solamente considerar las alteraciones en la cadena osicular, en la cóclea, sino valorar también las medidas que vamos a tener o los ángulos que nos va a dar la cóclea y también los acueductos vestibulares. Y también pues puede requerir un implante de manera bilateral. Normalmente se prefiere que siempre se implante pues el de peor audición. En esta paciente pues le implantamos el lado derecho. El lado derecho pues es una indicación básicamente porque el cirujano pues es diestro y relativamente es un poquito más cómodo para el paciente, para el cirujano implantar este oído. Vamos a ver que, bueno, como pueden darse cuenta, en este paciente pues tiene una malformación como tal, pero la colocación del implante no fue inadecuada, con el fin de llegar a la conclusión de que tenemos que romper el paradigma de que las malformaciones cocleares pronostican un resultado negativo en el funcionamiento como tal del implante. Y pues eso sería todo.
buenas noches. Liz, ¿quiénes ganaron, porfa? La doctora con mayor participación fue la doctora Seret Abigail Ortiz, y hoy los hombres no participaron mucho, pero vamos a tomar en cuenta también la calidad de las participaciones. Entonces el segundo lugar se lo lleva la doctora Jimena Sofía Bautista porque aportó mucho, y vamos a darle la palabra a nuestro presidente, el doctor Héctor Chong. Gracias, Liz. Nuevamente buenas noches, queremos agradecerles siempre su entusiasmo durante todo este año, a los nuevos como pleonasmo, nuevos R1, a nuestros actuales R1, pues también ya llevamos un par de meses, y agradecer personalmente y con mucho entusiasmo, doctor Sergio Hernández Paz, por favor, gracias. El doctor Eric Piña Mora, Liz Corbera, bueno, Daniel, pasa a tu lugar, por favor. Gracias. Gracias, Daniel. Nuestros coordinadores para estas sesiones interhospitalarias, y hoy fue nuestra última sesión con ustedes, siempre con el gusto de interactuar, aprender, seguir creciendo juntos. Y bueno, a partir del mes de mayo ya corresponderá al doctor Guillermo Piña pues llevar esto mismo cada mes en este mismo lugar, y desconocemos quién vaya a ser los coordinadores, pero por favor no falten, sigan con su entusiasmo, con este propósito de compromiso de actualización en beneficio siempre de nuestros y nuestras pacientes. Felicidades, y bueno, tenemos a Amigú como siempre. Nos vemos mañana. Y nos vemos, Eric, gracias. Les esperamos mañana 8 de la noche en la sesión conjunta con Sanofi, nuestro ponente magistral. No lo saben, pero se los voy a decir, y que lo saben, pues se los voy a decir de todos modos. Está considerado dentro de los mejores 300 médicos de nuestro país. Así que tenemos... ¿De dónde? ¿De dónde? Les esperamos 20 horas en el Marriott, todos bienvenidos, nada más llegan y se registran. Yo lo digo así con todo respeto a ustedes y para todos, es como sesión de adultos, porque después de esa sesión sí tenemos vino también para todos ustedes. Buenas noches y el aplauso para ustedes.